hay visiones muy opuestas, encontradas, entre la propuesta del Ejecutivo Federal en un sentido de darle seguridad energética al país, y por el otro lado tenemos la posición de los inversionistas que han puesto pues varios millones de pesos en la mesa y que claramente están identificando que están pues en juego sus intereses y su inversión, su patrimonio. Que por cierto también pues todas las empresas que están, aunque pueden tener cierto capital internacional, en realidad son empresas mexicanas, ¿no? Y los empleos que están en juego también son de mexicanos. Así es, tienen capital extranjero, pero al final se constituyen en México y generan empleos en México. Y ese es correcto. Ahora, para entender un poco esta visión, pues tenemos que remontar eh, a antes de la reforma energética del 2013, en el que la Comisión Federal de Electricidad había suscrito contratos con particulares para que ellos le generaran electricidad y la CFE los compraba. Ahora, estos contratos se identificaron por parte del actual gobierno como contratos leoninos, ventajosos, que le generaron un perjuicio al Estado mexicano. Acto seguido también identificamos en la reforma del 2013 que los particulares se, digamos, vieron beneficiados por algunas condiciones, sobre todo de los costos de la transmisión de la energía eléctrica y de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, eh, y de algunas simulaciones que también se argumenta por parte del gobierno federal que sucedieron considerando lo que se le denomina fraude a la ley. ¿Cómo sucedió esto? El fraude a la ley de cara al gobierno, pues, tenía que ver con el hecho de que los particulares se valían de permisos que ya tenían otorgados con anterioridad a la reforma energética y luego comercializaban sus servicios a través de un mecanismo de autoabasto en el que se supone que la energía eléctrica estaba diseñada para que lo consumiera el propio generador. Y sin embargo subían como sus socios a otras personas, es decir, en realidad no eran sus socios, sino sus clientes, generándose un mercado paralelo. Entonces, si sumamos esta condición de los contratos leoninos que estaban antes de la reforma del 2013, más esta condición de los contratos que estaban diseñados para estar defraudando a la ley con autoconsumos que no eran autoconsumos, sino un mercado paralelo, y los bajos costos que pagaban por la transmisión y la distribución, se arma una condición pues frágil para la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, lo que también es cierto, este es todo el dicho del gobierno federal, lo que también es cierto es que de cara al Poder Judicial, nada de esto que ha dicho el gobierno federal ha prosperado, es decir, no hay una sentencia que diga que esos contratos son leoninos, no hay una sentencia que diga que hay fraude a la ley, ¿no? Y los precios que el gobierno federal esgrime, que son muy poquitos, muy bajos, pues en realidad fueron el resultado de información que fue proporcionada en su oportunidad por la propia Comisión Federal de Electricidad y generada con fórmulas matemáticas por parte de la CRE. Entonces entramos en una lógica en la que podríamos estar diciendo, oye, ¿qué tal si entonces resulta que estás derogando artículos o disposiciones legales completas de la ley de la industria eléctrica y de otros ordenamientos y sin embargo no sabemos cuál es el alcance? Y eso no solamente impacta eso, sino que si nos volteamos a ver también los reglamentos internos de la Secretaría de Energía o sus leyes orgánicas, pues muchos funcionarios están vinculados directamente con esas disposiciones legales que ya no sabemos si están derogadas total o parcialmente. Porque ¿quién va a hacer ese análisis de decir, oye, esta ley o este artículo o este apartado de este artículo está en el supuesto de lo que dice el transitorio de la Constitución, que dice que si se opone se deroga? Y entonces cuando se trata de interpretar, recordemos también, esto es súper importante, el único que interpreta para efectos vinculantes es el Poder Judicial. El que interpreta para efectos administrativos es el Ejecutivo. Pero como aquí estás afectando a los particulares,
te lleva de la mano a donde ya no querías ir, que era el Poder Judicial. Así es, así es. Entonces entramos en un círculo que podría ser vicioso, ¿no? Es decir, quieres salirte del Poder Judicial y por eso haces la reforma constitucional, pero a la hora de interpretar y cuando la CFE intente ejecutar cualquier acto que diga, es que estoy cumpliendo con la Constitución, perfecto, la Constitución no puedo ampararme, pero tú, CFE, estás emitiendo actos de autoridad, ¿verdad? Sí, pues yo sí me puedo ir a amparar contra esos actos de autoridad, aunque su fundamento esté en la reforma constitucional. Y sería lamentabilísimo. Pues sí, porque el problema es que quienes vamos a pagar los platos rotos somos nosotros los ciudadanos, nosotros los mexicanos, en este choque de fuerzas, ¿no? Entre la iniciativa privada que tiene dinero, pues, puesto en la mesa, ¿no? Insisto, también ahí están sus trabajadores. Detrás de los particulares, seguramente la mayoría de las empresas, Esther, se apalancan, es decir, no tienen el dinero en la mano como para estárselo gastando. Usualmente más bien tienen créditos. Eso significa que el dinero que pusieron en la mesa se lo deben a un banco. El banco hizo sus proyecciones de que le iban a pagar en base a flujos de efectivo que estimaba que iban a tener durante 10 y 15 años y que con esta reforma no los van a tener. Entonces, imagínate el efecto dominó que se puede generar, ¿no? O sea, incumplimientos, en fin, ¿no? O sea, la verdad es que se identifica una situación complicada, nada sencilla.